Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía y esta es tu intervención, tu espacio en la cultura. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. El día de hoy te traemos mucha información acerca de arte y cultura que te puede interesar. Quédate con nosotros. El modernismo mexicano fue un movimiento artístico y estético que surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que buscaba la renovación de algunas disciplinas artísticas. Quédate para ver más en Chapuzón Cultural. Seguramente con el más reciente evento de fútbol, más de una vez te habrás sentido orgulloso o orgullosa de ser mexicano o mexicana. Es por eso que el día de hoy vengo a hablarte de uno de los primeros movimientos artísticos que puso en alto a México, su cultura y su gente. Hola, yo soy Pau, estás viendo Chapuzón Cultural y el día de hoy vamos a hablar del modernismo mexicano, una corriente que definió las artes en México tal y como las conocemos hoy en día. Primero, tenemos que hablar del modernismo en general. El modernismo fue un movimiento que surge a finales del siglo XIX y principios del XX, y se caracteriza por ser un nexo entre lo artesanal y lo industrializado. En México fue un movimiento gigante, pues floreció justo después de la Revolución Mexicana en 1920. Y por si necesitas un recordatorio, la Revolución Mexicana tenía una ideología centrada en la democracia, la justicia social y agraria y los derechos laborales, los cuales se consolidaron en la Constitución de 1917 y son responsables de que hoy tengamos igualdad social y acceso a oportunidades económicas y educativas. Continuando, gracias a esta ideología y con el nuevo gobierno se impulsaron profundos cambios culturales que apelaban a la unificación del pueblo mexicano y hacia la creación de una identidad nacional. Esta corriente mexicana buscaba reflejar la cultura y el patrimonio mexicanos, honrar las clases trabajadoras y agrarias, así como la población indígena y las tradiciones prehispánicas. El objetivo de su arte era acercarse a la gente, y bajo este mismo pensamiento florece el muralismo. Este fue el principal medio artístico para la transmisión de los ideales que acabamos de ver, pues el muralismo era algo público, visible para toda la población, y por ende un medio didáctico. Es por esto que durante la presidencia de Álvaro Obregón, el arte se vio profundamente impulsado. Y es en este periodo donde se le encarga a varios artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros la realización de grandes murales en edificios cívicos para celebrar la unificación del país. Pero el modernismo mexicano no se quedó solo en los murales. Esta misma búsqueda de identidad nacional se extendió a otras disciplinas, como la literatura y la arquitectura, aunque cada una lo vivió a su manera. En la literatura, por ejemplo, el modernismo generó un debate entre dos posturas. Por un lado estaban los modernistas como Amado Nervo, que buscaban una renovación cosmopolita, inspirada en las corrientes europeas. Por otro lado seguía viva la corriente nacionalista, heredada de Ignacio Manuel Altamirano, que defendía una literatura más popular y pegada a la realidad mexicana. Este debate fue importante porque ahí se definieron las dos posturas que después dominaron la literatura mexicana durante buena parte del siglo XX. En la arquitectura pasó algo parecido. El modernismo llegó como respuesta al estilo ecléctico que predominaba durante el Porfiriato, tomando ideas de Art Nouveau europeo pero adaptándolas al contexto mexicano, con materiales locales como piedra, madera o adobe. Con el tiempo, esta corriente evolucionó hasta el funcionalismo, con arquitectos como Juan O'Gorman y José Villagrán, quienes buscaron unir la funcionalidad con motivos prehispánicos. Un buen ejemplo es la Ciudad Universitaria de la UNAM, que combina diseño moderno, elementos prehispánicos y murales, y que hoy es patrimonio de la humanidad. Más adelante, arquitectos como Luis Barragán llevaron esta idea todavía más lejos, usando el color, la luz y las formas simples como su sello personal. Como dato curioso, el edificio del IPBA, aunque no es modernista como tal, sí cuenta con varios matices de esta corriente, como el estilo de sus remates cúbicos y la geometría elemental de la fachada, que Moisés Gámez en 2010 compara con las pirámides aztecas o mayas. Y así como la literatura y la arquitectura tomaron sus propios caminos bajo el yugo del modernismo, la pintura mexicana tampoco se quedó únicamente en el muralismo. Con el tiempo se fue diversificando en otros estilos: pintura de caballete, fotografía, figuración y abstracción, e incluso paisajes oníricos. Un ejemplo es Carlos Mérida, quien combinó el arte abstracto europeo con la estética prehispánica. También está el caso de los fotógrafos Lola y Manuel Álvarez Bravo, que experimentaron con la geometría y el contraste de luz para retratar escenas de la vida cotidiana y la clase trabajadora. Por otro lado, artistas como Olga Acosta optaron por la figuración, retratando tradiciones y escenas cotidianas mexicanas. Y no podemos dejar fuera a Frida Kahlo, quien se convirtió en una figura central de este movimiento, plasmando en su obra su identidad mestiza y sus propias vivencias. Aunque el modernismo mexicano terminó dividiéndose en muchos estilos distintos, todos compartían un mismo objetivo: construir una nueva identidad nacional después de la Revolución, a través de un arte original que refleja las culturas y tradiciones de México. El modernismo mexicano realmente moldeó la manera en la que concebimos nuestra identidad nacional.
siendo una corriente tomada por mexicanos para mexicanos y tomando una ideología que cambiaría nuestra historia para siempre. Espero te haya gustado tanto este tema como a mí y nos vemos a la próxima. Un gran placer de la vida es sentarte bajo la sombra o en la playa a leer un libro. ¿Pero sabes su origen? Vamos a conocer más sobre los libros y su origen aquí en Ecos del Arte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía y esto es Ecos del Arte. El día de hoy nos encontramos en la biblioteca del Instituto Potosino de Bellas Artes, en donde te contaremos acerca del origen de los libros y de cómo fueron evolucionando con la creación de la imprenta. Los libros guardan cientos de miles de años de historia, almacenando historias de todo tipo, desde romance, fantasía, terror, lenguas, ficción, ciencia, textos académicos, entre muchos más. Para hablar acerca del origen del libro y la impresión, vamos a regresar a la Edad de Piedra, donde existieron los primeros indicios de comunicación visual. Los cavernarios dibujaban y pintaban figuras y símbolos en las paredes de las cuevas donde vivían. Después pasamos a la antigua Mesopotamia, donde habitaban los sumerios, considerados como la primera civilización del mundo. Según los historiadores, la forma del libro más antigua consistía en pequeñas tablillas de madera, arcilla, marfil, entre diversos materiales que se utilizaban como soporte para la escritura. Para continuar con la evolución del libro, vamos con los egipcios. Ellos fueron la primera civilización en elaborar manuscritos ilustrados con palabras y dibujos. Utilizaron muros, cerámica y monumentos para plasmar pedazos de la historia. Emplearon sellos cilíndricos para reproducir e imprimir imágenes, además de que descubrieron el papiro. Este comparte características similares al papel y era obtenido de una planta acuática. Al siguiente lugar al que nos transportaremos es a China. Ellos aportaron la caligrafía, un antiguo sistema de escritura que es el lenguaje visual más utilizado actualmente. También inventaron el papel y la tinta china, además de que la imprenta comenzó en China mediante figuras en relieve. Pasando a Mesoamérica, donde los mayas desarrollaron un sistema de escritura con jeroglíficos. Estos eran pictogramas que representaban seres humanos, plantas y animales. Los libros de los mayas estaban hechos en papel de corteza. En ellos registraban religión, historia, astronomía, entre otros temas. La invasión española en el siglo XVI tuvo un gran impacto en la producción de libros y códices en Mesoamérica. Los libros y manuscritos mayas fueron destruidos en la conquista española, además de que se prohibió el uso del idioma maya y de la escritura jeroglífica en colonias españolas. El origen más preciso de la evolución y el origen de los libros nos lleva a la Edad Media, ya que existió una expansión descontrolada referente a la impresión de libros. Se comenzaron a escribir los manuscritos iluminados. Estos eran libros con texto e imágenes iluminadas y coloreadas hechas a mano. La producción de manuscritos era costosa y lenta, por lo que preparar los pergaminos tomaba mucho tiempo y un libro extenso requería de mucho material. Las tapas de los libros eran tablas de madera cubiertas de piel con decoraciones e incrustaciones de piedras preciosas dependiendo de la importancia del manuscrito. En la era cristiana, la mayoría de los libros se producían en monasterios por monjes. Ahora te contamos de un libro protegido por la UNESCO como patrimonio documental y atrae más de 500,000 de visitantes al Trinity College de Dublín. Después de la caída del Imperio Romano, se buscaba dar a conocer los evangelios de la religión cristiana. Hicieron el diseño del libro celta. El ejemplo más destacado es el libro de Durrow. Este es el libro más antiguo y contiene evangelios. Es iluminado y se encuentra expuesto en la biblioteca del Trinity College de Dublín, Irlanda. El libro de Kells es un manuscrito iluminado que data aproximadamente del año 8000 después de Cristo, creado por monjes celtas en Kells, Irlanda. Es considerado una de las obras más significativas del cristianismo celta y del arte hiberno-sajón. Está inconcluso, pero se destaca como uno de los manuscritos iluminados que han perdurado desde la Edad Media. Su belleza y la calidad técnica de su elaboración han llevado a numerosos especialistas a considerarlo uno de los vestigios más importantes del arte religioso medieval. Posteriormente, en 1440, Johannes Gutenberg desarrolló la imprenta. Agrupó los sistemas necesarios para imprimir los sistemas tipográficos. Realizó el primer libro que se denominó la Biblia, compuesto por 1282 páginas. Este invento se propagó rápidamente y para 1480 aproximadamente 140 ciudades de Europa tenían ya una prensa y el número de impresiones aumentó a un total de 9 millones de libros. ¿Sabías que la primera imprenta del estado de San Luis Potosí estuvo en el pueblo de Armadillo de los Infante?
Armadillo de los Infante fue la cuna de la primera imprenta a nivel estado y la sexta a nivel país, construida por don Alejo Infante y sus hijos, José María, José Tomás y Trinidad Infante. Las innovaciones continuaron sucediendo a través de los años y siglos. La base siempre fue la misma, mediante tipos móviles hasta llegar a la automatización y la modernización de los procesos con los cuales contamos hoy en día, sin mencionar la era digital en la que nos encontramos. Esto ha sido todo por hoy en Ecos del Arte. Esperamos que te haya parecido esta información acerca del origen de los libros y cómo se creó la imprenta. Nos vemos en la próxima cápsula. Vamos a conocer con el maestro Jomi Martínez acerca de qué es el grabado, el cual puedes aprender aquí en el Instituto Potosino de Bellas Artes. Pasos básicos del proceso de estampación del grabado en relieve. El grabado en el arte es una técnica de impresión que consiste en crear una imagen sobre una superficie rígida llamada matriz, para luego entintarla y transferirla mediante presión a otra superficie, como papel o tela. Este proceso nos permite reproducir la imagen varias veces, creando lo que se conoce como una estampa o impresión. Creación de la matriz. En esta ocasión conoceremos el proceso de estampación del grabado en relieve, en el cual la imagen se crea elevando las áreas que recibirán la tinta, mientras que las áreas que no se entintan se retiran de la matriz. El primer paso es generar una imagen en la matriz, la cual puede ser de diferentes materiales, como madera o linóleo. Para realizar la imagen, vamos a generar incisiones en la matriz, utilizando estas herramientas especiales llamadas gubias, las cuales tienen cuchillas de diferentes formas y tamaños para ir creando el hueco en la matriz. Entintado. Para estampar utilizamos una tinta especial, en este caso será tinta offset, la cual esparciremos sobre la superficie de la matriz con ayuda de un rodillo de goma. En este caso, la tinta se deposita en los relieves de la matriz, por lo cual todos los huecos quedan sin tinta y saldrán en blanco al momento de estampar. Impresión. Para imprimir utilizaremos un tórculo o prensa, a través de la presión de dos rodillos y una platina sobre la cual se coloca la matriz ya intervenida y entintada, y encima de esta se coloca el papel o la superficie a estampar. La presión transfiere la tinta a la superficie. El proceso también se puede realizar de manera manual, frotando el reverso del papel sobre la matriz con una herramienta llamada barrel o con una cuchara. Limpieza. Al terminar, limpiamos nuestras herramientas y quitamos el exceso de tinta de la matriz, utilizando estopa para retirar el exceso de tinta y que estén listas para realizar futuras impresiones. También se puede utilizar un poco de solvente para retirar el exceso de tinta o simplemente dejarla secar. Gracias a las características de este proceso, el grabado nos permite crear múltiples copias de la misma imagen, lo que se conoce como edición. A pesar de generar múltiples ejemplares, cada estampa de una edición es considerada una obra de arte original cuando lleva la firma de la persona que realizó la matriz. El grabado ha sido utilizado a lo largo de la historia como un medio de expresión artística, debido a las grandes posibilidades de exploración y desarrollo de imágenes que permite. En Bellas Artes tenemos un taller semestral de grabado experimental al que puedes integrarte si deseas aprender este proceso de impresión, que puede aplicarse a tus proyectos artísticos y a diversas actividades prácticas de emprendimiento. Vamos a un corte, pero no te preocupes. Mientras tanto, puedes revisar nuestras redes sociales. Estamos como Instituto Potosino de Bellas Artes. Recuerda que aún estás a tiempo para inscribirte a los talleres semestrales. Regresamos en poco.